nos puede demostrar las características anatomopatológicas que presentan ella, o sea, el proceso inflamatorio, ¿no? Ahora, esto va a depender también del momento en que se le ha tomado esta biopsia, ¿no? Puede dividirse en aquellas que tienen causa conocida y otras las primarias. La que nos corresponde en este momento es buscar las causas de un aspecto desde el punto de vista de reacción inflamatoria inmunológica, ¿no? Y dentro de las clasificaciones de la miopatía inflamatoria, tenemos que pueden ser autoinmunes y dentro de ellas hay una subdivisión de clasificaciones, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, las de características generalizadas, que es la que vamos a desarrollar en estos momentos, como son la dermatomiositis, la miositis necrotizante inmune, mediada, la miositis por cuerpo de inclusión, la miositis de sobreposición, la miositis granulomatosa o la miositis eosinofila. Estas dos últimas, prácticamente en los últimos años, sí ha sido, o sea, no está dentro de las autoinmunes idiopáticas. Y tenemos otras que son focalizadas, o sea, que se presentan en determinada parte de musculares, ¿no? Como son la fasciitis macrofágica, la angiopática, y otras usualmente que solo van a comprometer en una sola localización. Sin embargo, tenemos que tener también dentro de las miopatías inflamatorias las infecciosas, ¿no? Que son las virales, parasitarias, bacterianas y micóticas, ¿no? De las cuales las que son más peligrosas son los clostridios, ¿no? Que son lesiones bastante severas y que pueden ocasionar inclusive grandes compromisos y cuadros sépticos, ¿no? Esas son las infecciosas, pero desde el punto de vista nosotros vamos a tratar las autoinmunes y la idiopática. A todo proceso inflamatorio vamos a denominarle una miositis a nivel muscular. Si es a nivel muscular, se denomina miositis, ¿no? Y las características que tiene este grupo de enfermedad es una característica inflamatoria, ante todo demostrado o generado, demostrado y se puede de alguna manera demostrar mediante la clínica, ¿no? Pero ante todo, la biopsia es el proceso demostrativo de esta inflamación a nivel muscular. Se da tanto en niños como en adultos y puede presentar también con manifestaciones multisistémicas, como por ejemplo cardiopatías, manifestaciones esofágicas y manifestaciones respiratorias, ¿no? En algunos casos con bastante gravedad, ¿no? O la presencia de procesos incapacitantes, como por ejemplo la neumonía intersticiales, que finalmente van a generar la presencia de fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces, las que vamos a tocar en este momento son las polimiositis, dermatomiositis, miopatías por cuerpo de inclusión, las miopatías necrotizantes inmunomediadas, el overlap o síndrome antisensitasa. Como habíamos dicho, estas son las que usualmente tienen un componente inmunológico. Cada uno tiene características comunes y los pronósticos también van a diferir dependiente de esta clasificación, ¿no? Es importante también que los anticuerpos y el pronóstico que de alguna manera caracterizan
subtipo van a ser diferentes también. Perdón, ¿ven imagen? Se ve la diapositiva, pero no está en presentación. No está en presentación. A ver. ¿Ven? Ahora sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Entonces, cuando hablamos de las, cómo ha ido evolucionando la clasificación de las dermatomiositis, ¿no? Y ahí tenemos un cuadro en la cual nos va a decir durante estas décadas cómo ha ido variando la forma en que se clasificaba. Inicialmente, en el año 1891, tenemos ahí que todas se denominaban polimiositis, pero posteriormente comenzaron a hacer la subdivisión en manifestaciones dérmicas y manifestaciones exclusivamente muscular. Y estas se denominaban dermatomiositis y polimiositis. En 1978 ya se generó otra subdivisión, es que se ponían aquí también las miopatías por cuerpos de inclusión, que es el IBM, ¿no? Entonces ya comenzaron a hacer una clasificación y una definición que de alguna manera se abarcaba tres formas diferentes en la cual se presentaba este proceso inflamatorio muscular desde el punto de vista inmunológico. En 1991 ya se aumentó esta clasificación con miopatías necrotizantes inmunomediada, que es la IMNM. Esto estamos en el año 1991. Y seguidamente, en el año 2018, ya se aumentó y se comenzó a conocer más sobre estas enfermedades. Y como vemos, ya es la clasificación prácticamente que ya hemos, los diferentes subtipos que tenemos de las miopatías inflamatorias. Tenemos la dermatomiositis, la polimiositis, la miopatía por cuerpos de inclusión, miopatías por inmunomediada, y el síndrome de Overlap y otras no específicas. Es muy importante reconocer estas múltiples formas de clasificación que se han presentado durante todas estas décadas, porque, bueno, esto es la medicina, ¿no? Antes solo hablábamos como la polimiositis, dentro de estos subtipos, la más importante, y como vemos ahora, no es así, ¿no? Hay una clasificación y también ha variado con respecto al pronóstico de este grupo de enfermedades. Es una enfermedad bastante rara. En algunos países se habla de que la miositis de superposición es la más frecuente. Sin embargo, tenemos que tener como referencia que las mayorías de países sí dicen de que el 90% de los casos de miositis están relacionados a la miositis de superposición, ¿no? La de Overlap, la miositis por miopatías necrotizantes inmunes mediadas, o la dermatomiositis, ¿no? Mírenme que la parte epidemiológica en la cual refieren que el 90% de estas miositis está relacionada con estas tres, no hablan de polimiositis, ¿no? Porque actualmente es la que usualmente encontramos en descarte de
diferentes variantes, ¿no? Y antes hablábamos como la polimiositis, la que, como la enfermedad más importante de este grupo. Sin embargo, ahora es básicamente por excepción, ¿no? Esta miositis afecta más en el grupo de mujeres. Lo vemos acá. En el mundo es rara y varía entre 2 a 10 casos de millones por millón de habitantes, ¿no? Entonces ustedes me harán la pregunta, doctora, ¿y es difícil verlo en el mundo? No, o sea, realmente este cuadro de polimiositis, si bien es cierto, es rara, en Perú lo tenemos, ¿no? Y este cuadro de polimiositis usualmente va a tener a veces varias hospitalizaciones por recrudecimiento de la enfermedad y la incapacidad que en los procesos agudos el paciente viene al hospital, ¿no? Porque usualmente genera mucha incapacidad, ¿no? Y hay que tratarlo con un seguimiento bastante frecuente. Entonces son hospitalizados. Entonces sí lo vamos a ver, ¿no? Y además también lo vamos a ver como un síndrome de overlap, que sí es frecuente verlo con otras enfermedades, como por ejemplo la esclerodermia. Entonces es importante su reconocimiento temprano y también es relativamente sí lo vamos a ver dentro de las diferentes sedes que hacen hospitalizaciones. Hay 2 picos muy importantes de incidencia que se pueden ver estos pacientes. Entre 5 a 14 años en caso de la dermatomyositis a nivel pediátrico, ¿no? Y en el grupo entre 45 a 65 años que está relacionado con la polimiositis. Más frecuente es en las mujeres, ¿no? Con respecto al varón, en un promedio de 2.5 a 1, pero si hay una enfermedad del tejido conectivo, por ejemplo, de overlap relacionado con esclerodermia, esta relación se puede, o un lupus, puede variar en un promedio de 10 a 1. En caso de miositis por cuerpos de inclusión, generalmente se da por arriba de los 50 años, ¿no? Es así, usualmente tiene características, difiere en algo al resto por el cuerpo de inclusión, en la cual es más frecuente en varones, ¿no? La miositis por cuerpos de inclusión. Entonces, cuando hablamos de la fisiopatología, cómo de alguna manera está relacionada a esta enfermedad, hablamos factores de riesgo, ¿no? Que intervienen, como el HLA-DRN y el HLA-DQ, como incluyentes para estos factores de riesgo. Sin embargo, se menciona también que puede ser activado por una serie de factores de riesgo, ¿no? Pero, ojo, asociado lógicamente a los factores genéticos, ¿no? Y cada enfermedad de ellas tiene una diferencia con las otras, ¿no? Y esto va a generar a la larga una, ya sea la activación, ya sea factores genéticos, factores virales, factores bacterianos, drogas, ¿no? Va a generar un mecanismo, un proceso inmunológico y comenzar el proceso inflamatorio, ante todo muscular, ¿no? Otros factores de riesgo que también está incluido dentro de los activadores de esta enfermedad es, tenemos las neoplasias, ¿no? Dentro de las dermatomiositis
tenemos que está asociado a cáncer de pulmón, ovarios, a nivel de mama, colorectal, cervical, vejiga, nasofaringio. Y tenemos la polimiositis relacionado a cáncer de pulmón, linfoma no Hodgkin, de endometrio y tiroides, ¿no? Estas manifestaciones usualmente relacionadas con estos procesos neoplásicos comienzan los signos o síntomas 2 o 3 años del inicio también de la presencia de la neoplasia, ¿no? Entonces, cuando tenemos estas enfermedades desde el punto de vista de miositis, tenemos que descartar la posibilidad de la presencia de una neoplasia, ¿no? Todas tienen una característica muy importante, que es la debilidad muscular proximal. Por favor, chicos, ¿me escuchan? ¿Y ven las diapositivas? Sí, doctora. Muy bien. Entonces tenemos debilidad muscular proximal en la cintura pélvica y en la cintura escapular, ¿no? Como ven, acá es la persona que está sentada, y si bien es cierto, al sentarse no hay ninguna complicación, no hay ningún impedimento y ninguna manifestación, pero cuando quiere incorporarse, el paciente no lo va a lograr realizarlo o va a tener mayor dificultad. Va a tener que apoyarse, ¿no? Como vemos, y incorporarse y ante todo apoyándose y tratándose de levantarse. Y que inclusive de esta forma le es muy imposible, va a tener que ser jalado por otra persona para poder pararse, porque está utilizando la cintura pélvica. Es simétrica en ambos, debilidad muscular proximal, y es bilateral, ¿no? Excepto la miopatía por cuerpos de inclusión, que esta no solo es proximal, sino también puede ser distal. Es la única que difiere de las otras subtipos, ¿no? No es dolorosa, pero si hay un esfuerzo excesivo o el paciente está realizando movimientos de las mismas características, tratando de utilizar la cintura escapular o pélvica, el paciente sí puede mostrar dolor, ¿no? El paciente, como nosotros de alguna manera vamos a tratar de hacer un diagnóstico, porque el paciente va a venir con la dificultad de decir, bueno, yo no puedo hacer algunas actividades, tengo mucha debilidad, me canso, y uno le pregunta, ¿y camina bien? Sí, camino bien, pero por ejemplo, un poco no puedo subir las escaleras, ¿no? Entonces, ese acto de no poder subir las escaleras, o lo puede realizar, pero mire, se está apoyando, ¿no? El paciente relativamente joven en esa imagen se ve, pero ella se está apoyando y tratando de jalar en las manijas, ¿no? Que tiene esta baranda, ¿no? Entonces, eso es lo que nos pone en alerta a nosotros, ¿no? Entonces le preguntamos muchas veces, ¿no? ¿Qué otras cosas no puede realizar? Por ejemplo, cosas que todos los días o ella no lo dice o ustedes tienen que repreguntarle, ¿no? Por ejemplo, dice, ella se echa muy bien a la cama, pero a la hora de levantarse, ¿cómo lo hace? No le pregunta, ¿no? El paciente realmente no se puede incorporar. Como habíamos dicho, igual como está sentado, no se puede incorporar rápidamente o sola, que muchas veces son pacientes relativamente que lo pueden realizar a 50, 60 años. El paciente se va a lateralizar de la cama y posteriormente va a buscar un punto de apoyo para poder de alguna manera sentarse, ¿no? O va a llamar a alguno de sus familiares para que la incorporen.
posteriormente ya se va a poder parar, pero tiene esas dificultades. Entonces ya nosotros con esas manifestaciones clínicas podríamos de alguna manera sospechar que tiene estas miopatías, ¿no? Y otro que de alguna manera nosotros lo podemos realizar en el consultorio es justamente que el paciente le ponemos un objeto en el piso y le decimos que se agache sin doblar las rodillas. El paciente lo va a hacer tranquilamente, pero después que recoja ese objeto y que se incorpore, el paciente no lo va a lograr hacer. Entonces, eso es una muestra de una debilidad muscular proximal a nivel de la cintura pélvica, ¿no? Entonces, el paciente lo que va a hacer es tratar de buscar algo que, una silla, ¿no? Un objeto y tratar de incorporarse. O a veces, si encuentra una pared, de esa forma tratar de subir y reincorporarse, ¿no? Entonces, tenemos que hacer algunas maniobras en el consultorio para, de alguna manera, hacer la presunción diagnóstica de una miositis, ¿no? En cuanto a la cintura escapular, hay dificultad para elevar los brazos. Entonces el paciente dice, doctora, no puedo hacer algunas cosas. ¿Puedes escribir? Sí, te va a decir, ¿no? Sí, escribo bien. Pero ¿qué cosa es lo que no puedes realizar sola, ¿no? Entonces ella va a decir, por ejemplo, no me puedo peinar, ¿no? Entonces ahí está utilizando la cintura escapular. Y otra característica muy importante que uno les va a decir, bueno, entonces a la hora de ir en el bus, ¿no? Si ella puede, de alguna la región superior, ¿no? Para cogerse, si ella lo puede realizar, elevar el brazo. Ella va a decir que no, va a tener que utilizar lo que están en los bordes de las sillas, ¿no? Porque el levantar el brazo tiene mucha dificultad, ¿no? Pero una característica muy importante es la dificultad para cepillarse el cabello, ¿no? Que el paciente lo va a decir o en todo caso ustedes le tienen que preguntar. También tiene debilidad de los flexores del cuello en la parte anterior, ¿no? Y por lo tanto puede tener el síndrome de la cabeza caída, ¿no? Hacia adelante. En cuanto a las características, a la característica desde el punto de vista de otras manifestaciones, vamos a tener compromiso, muchas veces vulvar, y va a tener disfagia en la disfagia proximal. En relación a una alteración de un proceso inflamatorio a nivel de músculo estriado en el tercio superior del esófago. Y lo que va a traer como consecuencia una alteración de la deglución, puede en complicarse con alteraciones también de la respiración y pudiera el paciente tener una aspiración o regurgitación. Por lo tanto, es muy susceptible estos pacientes a hacer neumonías, ¿no? Neumonías por aspiración. Puede tener ronquera, una voz nasal. El compromiso ocular o facial no es frecuente, ¿no? No es frecuente y por lo tanto debemos pensar en otros diagnósticos. Puede haber también manifestaciones generales como son fatiga, mialgias, como le dije, mialgia se presenta cuando el paciente sí está realizando muchas actividades. Puede haber artralgias, fenómenos de Raynaud, si está asociado básicamente a enfermedades de superposición,
o también compromiso respiratorio en el caso de neumonías intersticiales o afectación cardíaca como arritmias, miocardiopatías, ¿no? Y puede estar asociado también a algunas neoplasias, ¿no? Una característica sí, importante que puede dar esta enfermedad son atrofias y contracturas de flexión, ¿no? Generando finalmente grandes incapacidades funcionales. Entonces vamos a evaluar la fuerza muscular, ¿no? Para ver, bueno, a cuánto llega estas fuerzas muscular y cómo se van con el tiempo evolucionando, ¿no? Dentro de la historia clínica, ¿no? Ahí tenemos una en la puntuación 0, es que no hay ningún tipo de contracción muscular visible y es la que le vamos a poner una puntuación de 1. En 0 es que no hay ninguna respuesta muscular. 1, hay contracción muscular visible. El 2, hay una contracción pero que no desplaza la articulación. Perdón, esa es la 1. La 2 es desplazamiento articular sobre el plano, ¿no? El músculo realiza todo el movimiento de la articulación sin oposición a la gravedad, ¿no? Y solo logra el 25% de la fuerza. Ese es grado 2. O puntuación 2, diríamos, ¿no? En la puntuación 3, el músculo realiza todo el movimiento contra la acción de la gravedad, pero no vence la resistencia manual parcial. O sea, solo demuestra un 50% de la fuerza. En el puntaje 4 hay un movimiento contra resistencia y entonces tiene una fuerza de 75%. En la puntuación 5 es la fuerza prácticamente es normal, ¿no? Entonces, esta evaluación de la fuerza muscular es muy importante para inclusive la evolución del paciente o también cómo se ha modificado con el tratamiento, ¿no? Entonces, cada una de ellas, si bien es cierto, tiene manifestaciones comunes, pero van a diferir en algunos aspectos, en algunas características propias de la enfermedad, ¿no? Ahí tenemos la dermatomiositis, ¿no? La dermatomiositis, hay un compromiso cutáneo, o sea, no solo es muscular, sino es compromiso cutáneo y muscular. Puede preceder, o sea, antes del inicio del compromiso muscular, o va acompañada del cotejo, músculo y manifestaciones dérmicas, ¿no? Pero usualmente puede primero ser un compromiso muscular y después el cutáneo, ¿no? Lo más característico de esta enfermedad son lesiones eritematosas y en las áreas de fotosensibilidad, en las áreas expuestas, ¿no? Pero también en las áreas no expuestas, son muy sensibles a la luz. Entonces hablamos de unas características eritematosas relacionadas con la fotosensibilidad, pero puede ser que no también, o sea, no necesariamente sensible a la fotosensibilidad. Puede haber calcinosis cutis, que es un signo básicamente que se va a producir en la predominio en los pediátricos y asociado también al síndrome de antisintetasa.
Sin embargo, en la dermatomiositis, solo puede haber compromiso, en algunos casos solo hay compromiso dérmico y no hay compromiso muscular. A esto se le denomina dermatomiositis amiopática, o sea, tienen todas las manifestaciones, el signo de Gorton, el signo de heliotropo, etcétera, tiene todas las manifestaciones clínicas, pero no, en algunos casos no hay compromiso muscular. Y a esto se le denomina dermatomiositis amiopática, ¿no? O sea, que solo hay compromiso dérmico, ¿no? Las mialgias, los dolores musculares, está asociado a enfermedad mixta del tejido conectivo, ¿no? Se asocia. Y la presencia relacionada con malignidad se presenta en un 15%. O sea, si yo tengo un paciente con dermatomiositis, tengo que hacer un examen clínico bastante completo, y si tengo por ahí una suposición de que podría tener una neoplasia, tengo que hacer el descarte de que tenga, porque el 15% está asociado a esta malignidad. Características muy frecuentes o patognomónicas es la presencia de heliotropo, que son, ahora vamos a ver, las pápulas de Gottron también, ¿no? Y la presencia del signo de Gottron, ¿no? Que son manifestaciones clínicas muy importantes de la dermatomiositis. Entonces, acá tenemos los signos patognomónicos de esta enfermedad de la dermatomiositis, ¿no? Tenemos acá las pápulas de Gottron, ¿no? Son lesiones nodulares, ¿no? De eritema violáceo, ¿no? Que lo vemos usualmente en el entorno de las articulaciones, ¿no? Son nódulos, ¿no? Escamosas y violáceas, eritemato-violáceas, ¿no? Que pueden ser en las metacarpofalángicas, puede presentarse en la región de los codos o también en los tobillos, ¿no? Otro signo patognomónico es el eritema de heliotropo, ¿no? En la cual es un eritema de color violáceo, como lo ven, a nivel periocular, y que puede también presentar un edema a nivel ocular. Ahí lo ven, es de color violáceo, es típico de la dermatomiositis, ¿no? Estas manifestaciones. Entonces, si la ectoscopía desde el inicio tenemos, porque es bilateral, no es un solo ojo, sino en ambos, tenemos esta manifestación clínica, podemos sospechar, y si ya de alguna manera comenzamos a hablar con el paciente, probablemente nos va a dar más evidencias de esta enfermedad, pero el eritema de heliotropo es una característica muy importante de la dermatomiositis. Y el otro signo, tenemos acá, por ejemplo, la presencia del signo de Gottron, que es un rash eritematosos usualmente a nivel articular, como vemos acá, ¿no? Ya es un eritema. Ahora, sí no puede confundir el signo de heliotropo, ¿no?, con otras patologías, por ejemplo, un traumatismo de cráneo y que hay presencia de una equimosis muy importante periocular, ¿no? A veces un traumatismo, ¿no?, muy severo, y que pueden ser en ambos ojos, pero no es este tinte de color violáceo. Usualmente el otro es, bueno, al inicio puede ser algo violáceo y después se pone morado, ¿no? Al inicio puede confundir, eso sí, puede confundir.
Bueno, como les dije, puede haber calcinosis cutánea, como ven, depósito de cristales, que se pueden ver en algunas articulaciones, ante todo en pacientes pediátricos, ¿no? En pacientes pediátricos que se puede ver esta enfermedad. Otros signos que también tenemos que buscar en la dermatomiositis es el signo B, ¿no? Usualmente ven en la periodictoras, ¿no? La imagen como de un triángulo, ¿no? En las zonas expuestas por fotosensibilidad. O el signo de Chal, ¿no? En el entorno de la... O el signo de Hoster, que se encuentra en la presencia, en la cara lateral del muslo, ¿no? Bueno, y la presencia de las lesiones en la parte de las partes laterales de los dedos, hiperkeratosis descamativas, ¿no? Que se pueden ver también en las manifestaciones clínicas de la dermatomiositis, ¿no? Que se denominan las palmas de mecánico, ¿no? Son ven por favor. ¿No? Estas son las manos de mecánico que en las partes laterales de los dedos son bastante agrietados, secos y ásperos, ¿no? Que también se ve en la dermatomiositis. O sea, como ven, son signos que tenemos que buscarlo, ¿no? Para hacer posteriormente nuestra interpretación acerca de nuestro posible diagnóstico, ¿no? Puede también dar otras manifestaciones, no solo localizadas, sino un poquito más de punto de vista algo más generalizadas, que son las lesiones cutáneas vasculares, ¿no? Como la presencia de una eritrodermia. En general, el paciente está bastante congestivo, ¿no? O sea, como muy de aspecto más rosado, ¿no? La piel. Puede haber hipertrofia cuticular e eritema inguinal, ¿no? Unguial, perdón, unguial. Miren, ve como vemos acá, periunguial, ¿no? Y telangiectasias también periunguiales, ¿no? Y la presencia de manos de mecánico que en la anterior posición diapositiva le hemos visto, ¿no? Puede haber otras manifestaciones también un poco más, menos frecuentes, pero sí hay que buscarlas, ¿no? Como son manifestaciones pulmonares, neumonía intersticial, presencia de arritmias, ¿no? Manifestaciones cardíacas, otras manifestaciones articulares, y como les dije, también en 15 a 25% está asociada a neoplasias, ¿no? En la dermatomiositis está incluido el síndrome antisintetasa, ¿no? En la cual van a tener algunas características, por lo tanto se ha denominado este síndrome así, ¿no? Antisintetasa. Va a haber miositis, ¿no? Enfermedad pulmonar intersticial, la presencia de artritis, fenómeno de Raynaud, fiebre y manos de mecánico, ¿no? Lo que habíamos mencionado, palmas y superficies laterales de los dedos que se encuentran agrietados y ásperos, ¿no? Entonces, si vemos todas estas características, ¿no? En la inclusión de este síndrome antisintetasa, ¿no?
Y como vemos acá, la presencia inclusive de fenómenos de Raynaud, ¿no? Fenómenos de Raynaud. Y en el anticuerpo anti-Jo se encuentra presente, esta es muy agresiva, ¿no? Con respecto a la evolución clínica, ¿no? En este síndrome. Entonces el anticuerpo anti-Jo1 presente le da un poco de que este proceso puede generar a una evolución más crónica y más incapacitante, ¿no? Tenemos la polimiositis, ¿no? Como habíamos dicho, antes se hablaba de la importancia y de todo era polimiositis dentro de este grupo inflamatorio. Pero ahora se define como raro y mal diagnosticado, ¿no? Porque muchas veces queda como polimiositis, pero realmente no es polimiositis, es una miopatía por cuerpo de inclusión, un overlap, ¿no? O sea, porque realmente el diagnóstico sale por exclusión, o sea, y si no tiene las otras características de las otras enfermedades, no se le encontró y decimos ya, esta es una polimiositis, ¿no? Entonces está realmente es por descarte, ¿no? Por descarte. Y entonces nosotros vamos a excluir otras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, miositis por cuerpo de inclusión, otras enfermedades inflamatorias, ¿no? Que se pueden ver, o miopatías necrotizantes agudas, ¿no? Pero si uno realmente no está dentro de las otras clasificaciones, ya decimos, ya, debe ser esta una polimiositis. O sea, ahora se considera la polimiositis es más raro, es menos frecuente que el resto de los otros subtipos, ¿no? Pero lógicamente tiene las mismas características que habíamos mencionado al inicio, ¿no? Como la debilidad muscular proximal, ¿no? Tenemos otro tipo que es la miopatía necrotizante, ¿no? Esta tiene las mismas características que tienen el resto, como por ejemplo la debilidad proximal simétrica, ¿no? Es severa, más severa que la polimiositis. ¿Me escucha? Sí, doctora. Le escucho, doctora. Ya, pues. Ya. Es más frecuente en el adulto. Como habíamos visto en la dermatomiositis, estas usualmente también tiene, se puede presentar en el grupo también más joven o pediátrico. En esa no, es mayor en los adultos. Su inicio es un poco más agudo o subagudo. Se va a encontrar una elevación muy importante del CPK. No. Y las causas que lo precipitan o que de alguna manera están asociados son infecciones virales, el cáncer, ¿no? Y la enfermedad de tejido conectivo, como por ejemplo la esclerodermia, asociada a la esclerodermia. Algunos medicamentos sí hay que tener en cuenta, ¿no? Fármacos que de alguna manera están asociados a esta miopatía necrotizante. Y en este momento, pues el uso que le damos a la estatina es uno de los fármacos que de alguna manera hay que tener mucha precaución en que sí puede producir esta miopatía necrotizante, como que lo hemos visto. Entonces, cualquier
signo que nos puede orientar a que este paciente esté desarrollando esto es, ante todo, esa debilidad muscular, el supuesto cansancio que tiene este paciente. Dentro de los fármacos tenemos que buscar cuáles podrían tener una relación con esta enfermedad, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos la hidrocloroquina, la pravastatina, que es una estatina, o el bezafibrato, ¿no? Que también es contra los triglicéridos, ¿no? Para bajar los triglicéridos. Entonces, estos fármacos pueden generar esta miopatía necrotizante, ¿no? Y su uso, ¿no? Y estas manifestaciones clínicas, inclusive frente a la suspensión de estos medicamentos, puede prolongarse 4 o 6 semanas las mismas molestias, ¿no? O sea, no es que le vamos a suspender e inmediatamente va a recuperar, ¿no? Porque es un proceso inflamatorio, entonces es bastante lento, ¿no? Para que de alguna manera se resuelva este proceso. Está asociado al anticuerpo anti-SRP y el anti-HMGCR, ¿no? Hasta un 60%. O sea, si nosotros queremos tipificar la causal o qué subtipo de miopatía tiene este paciente, tenemos que hacerle estos anticuerpos, ¿no? Anti-SRP y anti-GMGCR, que está asociado un 60%. Acá, en estas enfermedades no hay un 100%, no hay especificidad en estos anticuerpos, pero los estudios han demostrado que sí hay una asociación muy importante con esta miopatía necrotizante y estos anticuerpos. En estas miopatías necrotizantes no hay lesiones cutáneas, pueden ocurrir a cualquier edad, no tiene predilección por alguna edad. Sí puede haber alguna manera disfagias, mialgias, ¿no? Otra de las subtipos es la miopatía por cuerpos de inclusión, ¿no? En el inicio, estas sí tienen predominancia por arriba de los 50 años. Es un poco más frecuente que el resto, ¿no? En la que es aproximadamente de 5 casos por millón, ¿no? Es un inicio insidioso y crónico, ¿no? Lo que habíamos dicho en la miopatía necrotizante es subaguda. Esta sí es un poco más crónica, ¿no? Compromiso, a diferencia del resto, este es más en hombres que en mujeres. Este sí tiene algunas diferencias con respecto a los otros. Hay compromiso tanto proximal como distal. Como habíamos dicho, que lo común o la base de todas las enfermedades es debilidad muscular proximal. Sin embargo, en esta también puede ser distal y asimétrico, ¿no? Grupos que usualmente comprometen más son los extensores de la rodilla, el cuádriceps, el flexores de la muñeca, los dorsiflexores de tobillo, y también puede presentar disfagia progresiva, ¿no? Aproximadamente esta disfagia puede presentarlo hasta un 50%. Hay una disfunción del esfínter esofágico, ¿no? Y algo que caracteriza también a estos pacientes, pues, miopatía por inclusión, es la presencia del anticuerpo anti-NT5C1A, que está positivo en 30 a 60% de los pacientes. Y
otro dato muy importante de estas miopatías de inclusión, a diferencia de los otros, que no responden a manejo inmunosupresor, ¿no? Esta responde, no hay, más ante todo es fisioterapia, aliviar algunas molestias que tiene, pero lamentablemente no mejora con el tratamiento, ¿no?, de inmunosupresor. Algunas características que tenemos acá es, ante todo, porque produce, ¿no?, más compromiso proximal y distal, ¿no? Y está afectado los flexores de los dedos, de las manos, ¿no? Y por lo tanto va a generar muchas limitaciones funcionales, ¿no? Porque tanto es proximal como distal, ¿no? El grupo, ¿no?, de músculos que están afectados, ¿no? Y no solo es proximal, sino también es distal, ¿no? Dorsiflexión del tobillo, ¿no?, de los dedos, ¿no?, el cuádriceps, ¿no? Como ven, si esta usualmente hay mayor compromiso muscular, ¿no? Puede comprometer, como habíamos dicho, también la enfermedad de miopatías puede comprometer otros órganos, ¿no? Como son a nivel articular, genera tanto artralgias como artritis, ¿no? Ante todo en el síndrome de Overlap, ¿no?, y en los pediátricos. Puede comprometer también el pulmón, ¿no? Más común es la neumonía intersticial específica, que ahí le he puesto como ILD, ¿no? Neumonía intersticial. No, perdón, ese es enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? ILD. Con respecto a otras manifestaciones, puede tener relacionado a esta enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no?, o manifestaciones cardíacas por la disnea, ¿no?, la miocardiopatías que puede generar, o una falla ventilatoria por la enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? Otros patrones pulmonares que tenemos es la presencia del NINE o NIU, que es la neumonía intersticial no específica, o la neumonía intersticial, ¿no?, que también se puede ver en las diferentes, ¿no?, variedad de pacientes con miopatías inflamatorias, ¿no? En algunos casos vamos a ver que la enfermedad intersticial pulmonar puede ser rápidamente progresiva, puede producir neumomediastino. Ante todo, está asociado a la dermatomiositis y el anticuerpo anti-MDA5, ¿no? Esto de alguna manera le confiere su grado de evolución y gravedad del proceso, ¿no? Bueno, entonces, cuando hablamos de polimiositis, sí tenemos que descartar algunas manifestaciones extramusculares, ¿no? Y tenemos también que asociar la asociación con malignidad, como les dije desde el inicio. La dermatomiositis tiene mayor asociación y mayor alto riesgo que la polimiositis. La evolución es usualmente en los 3 primeros años, ¿no?, de la enfermedad, del inicio de la enfermedad. Y si tenemos, como está asociado a enfermedades de malignidad, debemos de todas maneras hacer un descarte, ¿no? Si el paciente pudiera estar asociado a ella, ¿no?, como buscar cáncer de ovario, de pulmón, de páncreas, ¿no?
Algunos son muy sintomáticos, pero otros no, porque son al inicio de la enfermedad o del proceso de la neoplasia. Entonces, no lo vamos a encontrar tan fácilmente, ¿no? Y también que las enzimas musculares no están tan elevadas en relación a la asociación con la malignidad. Y la presencia de enfermedad pulmonar intersticial está muy asociada a enfermedad mixta del tejido conectivo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer para generar el diagnóstico? Ya tenemos pues algunas manifestaciones clínicas y cómo vamos a llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces es importante las enzimas CPK, ¿no? Estas se van a encontrar muy elevadas, entre 5 a 50, algunas 100 veces por arriba de la normal. Otras enzimas musculares tenemos que buscar la aldosa, deshidrogenasa láctica y el TGO. Estas no son tan significativas como el CPK. Otra causa, hay que buscar también otras causas que me generen la elevación de la creatina el CPK, ¿no? Que son, por ejemplo, la presencia de medicamentos, ¿no? Eso sí es muy frecuente, la elevación del CPK. Tenemos la estatina, la colchicina, el alcohol, puede generar también la elevación de CPK, y estas también pueden estar elevadas un 30% en pacientes sanos. Pero la magnitud en que se eleva en estas enfermedades sí es bastante elevada, ¿no? Como les dije, entre 5 a 50% por arriba de lo normal, aunque en algunos casos se puedan encontrar casi normales y va a depender del momento en que le tomamos, ¿no? Si el paciente no está activa la enfermedad, es lógico pensar de que el CPK se va a encontrar en valores bajos, ¿no? Entonces va a depender el momento que le tomamos. La electromiografía es sensible, pero no es específica, y lo que sí vamos a encontrar es los potenciales de fibrilación, las descargas repetitivas complejas, ondas agudas positivas, y el potencial de unidad motora de baja amplitud y corta duración, ¿no? Que estas características es muy similar a otras miopatías. Entonces, la verdad, no guarda mucha especificidad. Es muy sensible porque sí vamos a encontrar manifestaciones miopáticas, pero no hay grado de especificidad. Y la miopatía por cuerpo de inclusión, lo que se va a encontrar es una neuropatía axonal, ¿no? Tenemos la biopsia muscular de gold standard, ¿no? Es muy importante, o sea, esta es la que me va a definir probablemente el diagnóstico, ¿no? Pero sin embargo, como le digo, puede haber pacientes con biopsia normal. Va a ser dependiente del momento, porque si yo ya lo tengo con algunos inmunosupresores, el paciente, este proceso inflamatorio se va a resolver, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado si en el momento en que se le va a tomar, que sea una buena muestra, ¿no? Y que tenga, que sea llevada en la forma más oportuna y que sea llevada con las características que de repente el patólogo lo necesita, ¿no? Porque a veces nos dice el patólogo, no me la han llevado en forma oportuna, no me la han llevado la fibra muy estirada y por lo tanto no puedo ver, hay superposición, ¿no?, de elementos que no puedo. Entonces es muy importante buscar las indicaciones que nos hace el patólogo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Es degeneración y regeneración de fibras musculares, zonas de necrosis, y hay un proceso inflamatorio ante todo celular, ¿no? Entonces, son las características típicas que vamos a ver.
En la polimiositis lo que vamos a tener en cuenta es que hay más presencia o proliferación de linfocitos TCD8 en las fibras no necróticas. Y en la dermatomiositis lo que va a haber es más los linfocitos TCD4, ¿ya? Y linfocitos B en área perivascular, además atrofia perifascicular y depósito de inmunocomplejos en capilares. En la miositis del cuerpo de inclusión es similar a la polimiositis, pero ahí sí hay vacuolas ribeteadas, ¿no? Entonces, eso van en busca, ¿no? El anatomopatólogo, ¿no? Buscando estas características ante todo, ¿no? Y nos va a dar el diagnóstico, ¿no? Va a haber la resonancia magnética para el grado de inflamación, ¿no? Es un procedimiento no invasivo y también para ver el daño, ante todo crónico o de actividad de la enfermedad, ¿no? Es de ayuda diagnóstica, ¿no? Más no es diagnóstico, ¿no? La biopsia es un diagnóstico ya más específico, ¿no? En la miopatía por cuerpos de inclusión hay bastante compromiso, ¿no? Del comportamiento exterior a nivel del muslo, ¿no? Como se ve ahí, ¿no? Entonces sí, en algunos casos es de gran importancia, como por ejemplo en las tomografías también un elemento fundamental para las complicaciones extraarticulares, por ejemplo, la presencia de patrón de opacidades en vídeo deslustrado, ¿no? Que se puede ver en el NIME, ¿no? O signos de consolidación, ¿no? O también un patrón reticular, ¿no? Panal de abeja, ¿no? Entonces, sí, estos elementos nos van a ayudar a la tomografía, resonancia, ¿no? Como ayuda diagnóstica, ¿no? Y los anticuerpos, ya lo hemos mencionado, algunos específicos, ¿no? Son muchos, mira, ahí siguen estudiando y siguen perfilando nuestros diagnósticos más finos. Lamentablemente en el Perú no hacemos muchos de estos anticuerpos porque no hay en nuestros centros hospitalarios y muy pocos centros de laboratorios específicos lo hacen también, ¿no? En vista que es una enfermedad poco frecuente también, influye también en ¿no? En que los laboratorios no realizan todos estos anticuerpos en algunos casos, ¿no? Pero sí hay que tenerlos muy presentes, ¿no? Entonces, tenemos pues anticuerpos muy específicos para estas miositis, ¿no? Como les digo, nosotros sí lo utilizamos, pero ante todo la biopsia para nosotros es un elemento fundamental. Cuando es necesario y lo hay en algunos laboratorios, sí lo vamos a pedir, pero muchas veces, lamentablemente, en algunos centros hospitalarios nivel 3 no los tenemos, ¿no? Esto no significa que no tengamos el conocimiento de que sí hay anticuerpos específicos para diferentes subtipos, ¿no? Y cada vez son más todavía, ¿no? Y yo creo que es importantísimo, ¿no? Sí hacer un diagnóstico con estos anticuerpos más específicos que no son procedimientos invasivos, ¿no? Bueno, entonces tenemos las diferentes variantes, ¿no? Y algunas, las manifestaciones clínicas todas son muy similares, ¿no? Excepto un poco que lo difiere la miositis por cuerpo de inclusión, ¿no? Que es tanto proximal como distal, pero todos el CPK se encuentran elevados, ¿no? Muy elevados, algunos un poco menos, pero todos son el patrón característico, ¿no? La electromiografía también son similares, las biopsias sí van a diferir con respecto a algunas de otras, ¿no? Y los anticuerpos también, como ahí tenemos, ¿no? Cada uno. Y la resonancia, si queremos hacer
todos van a generar que sí hay un compromiso inflamatorio, ¿no? Y edema, ¿no? Igual en las 4, ¿no? Entonces, lo que sí va a diferir entre todo es la biopsia muscular y la presencia de algunos anticuerpos que sí difieren unos al otro, ¿no? Tenemos los criterios de clasificación de Pohan y Peter, ¿no? En la cual eran ante todo para polimiositis. Está un poquito, es una clasificación bastante antigua, los criterios de estos criterios son bastante antiguos, sin embargo todavía lo tenemos de base, ¿no? Porque es bastante clínico esta enfermedad, ¿no? Como les digo, los anticuerpos específicos no son un 100%, y la biopsia, bueno, sí los va a diferenciar, pero ante todo, en estos criterios de Bohan y Peter, se han hecho ante todo para polimiositis y dermatomiositis, ¿no? Son una criterio de clasificación bastante antiguos, pero sí de gran ayuda todavía, ¿no? Por ejemplo, el criterio 1, debilidad muscular proximal, que como les dije que es la base, casi todos tienen, ¿no? Excepto la de anticuerpos y la presencia de miopatía de anticuerpos de inclusión, en la cual sí es proximal y distal. Elevación de las enzimas del músculo esquelético, ante todo de CPK, ¿no? Del CK, ¿no? Entonces tenemos ahí el criterio 2. Resultados anormales de la electromiografía, que vendría a ser 3, 4, anormalidades de la biopsia, que es un proceso inflamatorio, casi todo, y 5, la erupción típica de la dermatomiositis en la piel, el exantema de heliotropo, el signo de Gotro o el signo de Gotro. Estos son los 5 criterios que se utilizaban para dermato o polimiositis, ¿no? Polimiositis definía los 4 primeros criterios, ¿no? Prácticamente se llegaba al diagnóstico, ¿no? La biopsia, electromiografía, la elevación del CK y debilidad muscular. Polimiositis probable si tenía solo 3 de los 4 criterios, ¿no? Los primeros 4 criterios. Posible si tenía solo 2 de los... Y dermatomiositis si tenía los 5 criterios, ¿no? Los 5 anteriores dichos, los 5 criterios, era definitivo, ¿no? Entonces esto si el probable, si tenían 5 ante todo el 2 y del 1 hasta el 4, ¿no? Pero de todas maneras tenía que tener el 5, pues, porque es la erupción típica de dermatomiositis. La posible, si tenía el 5 más 1 de los 4 criterios, ¿no? Cualquiera de ellos, ¿no? Ya era solo posible, ¿no? Posible. O sea, pero la dermatomiositis definitivo, si tenía el número 5 y tenía 3 criterios anteriores, del 1 al 4, ¿no? O sea, por ejemplo, si tenía erupción típica de dermatomiositis más debilidad muscular, elevación del CK o resultado de electromiografía. Entonces esto ya era casi definitivo, ¿no? Bueno, esto siempre en la época que yo estudié, hace mucho tiempo, hace mucho. Entonces esto era para nosotros los criterios de diagnóstico para la dermatomiositis, polimiositis, ¿no? Que todavía se encuentran vigentes, ¿no? Pero ya no es tan específico como antes lo tomábamos, ¿no? En consideración. Entonces, el tratamiento de la miopatía, el uso de unos inmunosupresores como el uso de los glucocorticoides, ¿no?
terapia inicial. Y esta va a depender del grado de proceso inflamatorio que tiene. Puede darse de 1 miligramos por kilo de peso y el tope es 100 miligramos al día, ¿no? Dentro de un promedio de 4 a 6 semanas, ¿no? Y posteriormente se da en forma alternante, ¿no? Y además con ayuda de una terapia física, ¿no? Si el daño es muy severo, se puede usar los glucocorticoides hasta 1000 miligramos por kilo al día, ¿no? Ante todo, metilprednisolona, ¿no? En 3 a 5 días en forma continua y después ya se pasa a un régimen oral. Esto cuando hay gran debilidad muscular es muy severo, ¿no? Entonces, se puede usar 2 escenarios. Una en la que no es un daño tan severo, ¿no? Gran compromiso, pero no tan severo, y el otro sí es muy severo, ¿no? Y posteriormente ya se usa agentes ahorradores de glucocorticoides, como son la acetoprina, metotrexato, micofenolato y ciclosporina, ¿no? Entonces, es en la única que no se usa, ¿no? Porque no hay una buena evolución, es la por anticuerpo de inclusión, miositis por anticuerpo de inclusión, ¿no? No es aplicable el uso de esta terapia, ¿no? Lamentablemente. Entonces tenemos ahí un poco más esquemático el uso de terapia glucocorticoide inicial, puede ser vía oral 1 miligramo por kilo de peso, o metilprednisolona hasta 1000 miligramos al día, ¿no? Es una terapia de infusión por 3 a 5 días, ¿no? Cualquiera de las dos dependiente del grado de severidad del proceso, ¿no? Y posteriormente ya hay una reducción de glucocorticoides, o sea, ¿no? El inicio nomás se da una terapia tan fuerte de glucocorticoides y después se va bajando como vemos ahí, ¿no? De semana en semana hasta una reducción de 5 miligramos por kilo al día, ¿no? Ya controlada la enfermedad se puede usar agentes ahorradores de corticoides que puede ser la acetoprina o el metotrexato, ¿no? Y esa es la forma, de alguna manera, de una terapia. Y ya. También, si estos pacientes no mejoran con lo anterior dicho, ¿no? El uso de corticoides, ya se va a usar otros fármacos, y dentro de ellas tenemos inmunoglobulinas, en la cual estas van a inhibir, suprimir el proceso inflamatorio, hay bloqueo de los receptores FC y monocitos para de alguna manera evitar este proceso inflamatorio y de alguna manera aliviar estas manifestaciones, ¿no? Neutraliza estos superantiantígenos. Y el otro, también otros medicamentos que es terapia biológica, también se ha hecho presente otros tipos, como por ejemplo la presencia de rituximab en pacientes que no mejoran frente a un tratamiento convencional, ¿no? Convencional, que es el uso de glucocorticoides, ¿no? Entonces, el grupo que ingresan a este tipo de terapia son pacientes que usualmente o su forma de inicio son demasiado agudos, o pacientes que no controlaron bien la enfermedad, ¿no? Son muy pocos, la verdad, que ingresan a este tipo de terapia, ¿no? E inclusive los que ingresan al grupo de glucocorticoides, muchas veces el grado de compromiso de, por ejemplo, la disfagia o
compromiso de repente a nivel de una cardiopatía, ¿no? Pueda de alguna manera complicar, ¿no? Estos pacientes, ¿no? Y muy pocos llegan a este tipo de terapia que estamos mencionando, inmunoglobulinas y el uso de terapia biológica, ¿no? Bueno, este es de alguna manera como es el algoritmo de la dosis o qué considerar en cada, ¿no? Como vemos la terapia, en este caso de los glucocorticoides, muy importante, ¿no? Y otro es la terapia física, ¿no? La terapia física es muy importante. No darlo en la parte de cuando está activa la enfermedad, ¿no? Este es un complemento que se debe iniciar posterior cuando ya mejore en algo la debilidad muscular, pero no se va a quedar así, ¿no? Necesita fortalecimiento muscular, incrementar el tono muscular y también recuperar el rango muscular que podía tener estos pacientes. Entonces, es muy importante, ¿no? La terapia física complementaria, ¿no? Para, de alguna manera, recuperar completamente, ¿no? La funcionalidad. Bueno, esto, bueno, es hacer una recomendación. Sí, sí, o sea, el diagnóstico clínico clínico, sí se puede reconocer. Es una enfermedad que realmente el que de alguna manera ha tenido un paciente con estas características, es fácil el reconocimiento teóricamente. Lo importante es también hacer qué variante, qué tipo, ¿no? según la clasificación, ¿no? Ante todo es clínico y algunos análisis de laboratorio nos van a confirmar, y la biopsia lógicamente es el que de alguna manera va a determinar nuestro diagnóstico, ¿no? Pregunta, chicos. Sí, doctora. Sí, doctora. Dime. Dentro de lo que es la progresión de la enfermedad, usted nos comentaba que en la miositis por cuerpos de inclusión va a ser proximal y distal. Pero dentro de, bueno, estaba leyendo los fundamentos de patología y nos decía que dentro de la dermatomiositis y la polimiositis también va a haber una progresión distal, solamente que mucho después, ¿no? Pero sí se llega a ver que los pacientes tienen progresión distal. Esto me pareció, no estoy segura de si estoy equivocada. Y lo otro es que dentro de la dermatomiositis, nos comentó que el anticuerpo anti-J1 estaba dentro del síndrome antisintetasa, pero dentro de los criterios de clasificación para la dermatomiositis también había visto que el anticuerpo anti-J1 No te se encuentra. escucho bien el audio. A ver, ahora Mejor, sí. sí. Ah, ya, sí, lo que le comentaba sobre los anticuerpos anti-J1, decía que sí se encuentra dentro de la dermatomiositis a pesar de que no sea severa o que no se encuentra asociado al síndrome de antisintetasa. Tu audio no se escucha bien, perdón. Se baja, se sube. A ver. Se baja y se sube. ¿Me llegó a escuchar algo? Sí, algo, no sé si es mi red o tu red, pero que ahorita me ha salido que sí deficiente la red mía. ¿Lo puedo escribir? Algo sí, escuché al inicio, ¿no? Acerca de las características clínicas. Claro, del inicio, o sea, si vamos, o sea, en medicina no hay 100%, no hay algo absoluto, ¿no? Como en todas las enfermedades. Pero la característica clínica inicial es la debilidad muscular proximal. Eso ni hablar. Porque si vamos a lo distal, ya podríamos
pensar en otras miopatías que no son inmunes, ¿no? No, entonces, usualmente alteraciones miopáticas neurológicas, ¿no? Degenerativas, ¿no? Entonces ahí puede confundir. En esta no. Lo clásico es la debilidad muscular proximal. Quien lo ve es lo que predomina. Ahora, que pueda haber también en forma distal, bueno, también puede asociarse, pero mínima cantidad. Lo que predomina y lo que los músculos, inclusive deltoide, lo que sea, es proximal. Se hace la biopsia inclusive proximal. Entonces, claro, lo de la miopatía por cuerpo de inclusión sí es más proximal y distal. Sí hay diferencias, ¿no? Pero la característica fundamental es la debilidad clínica, debilidad muscular proximal, ¿no? Eso no se olvide. ¿Me han escuchado, perdón? Sí, sí, sí lo escucho, doctora. Calidad deficiente, dice. Sí, di. Lo otro era sobre los anticuerpos J1. Se nos Sí. mencionaba que cuando se presentan, usualmente se presentan con el síndrome antisintetasa, ¿no? Que nos da una cronicidad, o que nos dice una severidad. Pero había leído que se puede presentar incluso cuando el paciente, o sea, con una presentación clínica normal del paciente, que también se pueden detectar en la dermatomiositis. Entonces, mi pregunta era si es que dentro de estos pacientes que se les encuentra, nos va a nosotros, no sé, dar algún indicio de que va a ser algún tipo de síndrome antisintetasa, o si es que normalmente sí lo encontramos en los pacientes. No, no lo vamos a encontrar tan fácilmente, ¿no? Pero no se olvide, por ejemplo, en otras, por ejemplo, anticuerpos antifosfolipídicos. ¿Cuánto es en la población general? Es muy frecuente, ¿no? Pero hacer la enfermedad es otra cosa, ¿no? O sea, no necesariamente la presencia nos dice diagnóstico, no. Entonces no podemos decir nosotros que al tener positivo nosotros vamos a tener la enfermedad o ya tenemos la enfermedad. No, son datos del laboratorio. Por eso el diagnóstico ante todo es clínico con ayuda diagnóstica que vendría a ser los laboratorios. Si no tiene clínica y todo lo tiene el laboratorio, no hay enfermedad. No. Y la posibilidad del anti-JDC, no lo sé, la verdad, ¿no? Pero, por ejemplo, en anticuerpos anticitrulianos, ¿no? Que de repente ya han hecho AR, ahí dice, precede a inclusive el evento de la enfermedad. Entonces, en ese sí se ha demostrado que si yo tengo anticuerpos citrulianos, pero de repente tengo un familiar con AR o enfermedades inmunológicas, reumatológicas, yo tengo alta posibilidad de en el futuro hacer de repente artritis reumatoidea. No me diagnostica en ese momento, pero me es factible que en el futuro pudiera yo tener la enfermedad. ¿Me entiende? Sí, sí, doctora. Entonces, no, un análisis no te dice enfermedad. Uh-huh. Eso sí, quédense en la mente, ¿no? Tú puedes tener anticuerpo positivo, ¿no? Pero no necesariamente va a decir que tiene la enfermedad. Tienes que cumplir los requisitos, los criterios para hacer enfermedad. ¿Ya? Bueno, para no quitarle más tiempo, tenía una última acotación. No sé si es acotación, pero también había visto que una de las diferencias de la dermatomiositis y la polimiositis dentro de la biopsia, que no estaba mencionada en la clase, por eso quería comentarlo, era que la afectación o la inflamación dentro del fascículo era endomicial. Ajá. Entonces había como una necrosis, creo, difusa endomicial, ¿no? Y Claro. eso, ya, es que como no estaba dentro de los criterios, dije, de repente está mal mi fuente. Por eso No, quería no. preguntar. Lo que pasa es que nosotros hablemos en forma general algunas manifestaciones desde el punto de vista y cada, imagínense que podríamos nosotros mencionar muchos más. Acá estamos hablando de clínica, criterios clínicos, etc. Cuando ustedes hagan anatomía patológica, básicamente van a ser
todas las características anatomopatológicas de la enfermedad. En cambio acá tenemos que hablar de todo un poco, o sea que no es que hablamos las generalidades que se puede ver, ¿no? Y los patrones clínicos sí, sí se van a diferenciar unos que otros, ¿no? Algunas características, ¿no? Y eso probablemente no lo he dicho, pero sí creo que en la tabla de una de las tablas que puse, sí se ve algunos criterios diferentes desde el punto de vista de las características de la biopsia. Sí van a definir, ¿no? Algunas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Espérense un momentito, ¿Ah? Doctora, disculpe, ¿podría, antes de terminar su reunión, podría tomar la foto de la asistencia? Ay, ver, eso. Mira, estoy descargando mi asistencia. Por favor, ¿alguien pueda tomar la foto, la delegada? Porque Sí, también doctora. para que... Sí, porque la doctora, creo que usted la pasan a la doctora Palomino, ¿no? Sí, doctora. ¿Ve? Sí. Chicos, por favor, A ver, podrían su campo. delegada que pueda tomar. Y mientras voy a descargar voy a descargar. Bueno, por hoy día esta descarga de la lista de asistencias que estoy ahorita haciendo es la válida de los presentes. Pero también tienen que aprender que hay que mirar su rol de actividades, ¿sí? Muchas gracias, chicos. Gracias, doctora. Ya, muy bien. Muy bien, cuídense mucho. Está agarrando el COVID a todo el mundo. ¿Cuántos están con COVID ahora? Del grupo en general. ¿Hay con COVID, chicos? Creo que la mayoría ya se enfermó, doctora. Ay, qué bueno. Por lo menos saben que han salido bien de este proceso. Pero sigan cuidándose. O sea, el Omicron no se sabe el tiempo de inmunidad